Bendiciones a todos, saludos a los que nos están escuchando en las redes sociales y aquí también. Hoy tenemos un público otra vez. Que se escuche bien el público. Hoy estamos con Joana Viloria, que la bendecimos. Joana, un saludo. Amén. Saluditos a todos los que nos están viendo en este maravilloso día. Espero que esta palabra sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Amén. Entonces, bueno, para entrar en buena vez en materia, porque vamos a hacer algo corto y vamos más o menos al grano allí, como voy viendo. Vamos a estar hablando un poco acerca del capítulo 2, del 41 al 47 del libro de Hechos. El Señor está hablando con los apóstoles, les dice, ya el Señor había resucitado, y les dice, esperen en el aposento alto, esperen allí tranquilitos, estén orando, estén tranquilos, estén allí unánimes, juntos. Y pasa algo muy interesante, de que el Señor le da la palabra a 500 personas, pero cuando llega el momento del Pentecostés, la manifestación del Espíritu Santo, había solamente 120. ¿Qué pasó? Sí, estamos hablando de que un montón de gente no se especifica qué pasó con esa gente, si es que se fueron del país, si es que se quedaron en su casa durmiendo. Lo que sí se sabe es que habían 120 personas que recibieron el Espíritu Santo. Las personas que estaban allí, que habían judíos de muchas ciudades que habían venido, en ese momento comenzaron a ver lo que estaba pasando. Algunos se maravillaban de que estaban hablando en otros idiomas, pero otros decían que estaban locos. Entonces, en medio de ese contexto, se levanta un hombre que se llama Pedro, el apóstol Pedro. La palabra se convierte en 3.000 personas de un golpe. Entonces, dentro de ese contexto, comienzan a hacer la primera comunidad de la palabra. Entonces, quiero que mi hermana Joana nos lea qué pasó allí en ese capítulo 2, del 41 al 47. Amén. En el nombre de Jesús, la palabra nos dice así: los que recibieron sus palabras fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Fíjate tú que hay muchas cosas aquí importantes. El Señor iba añadiendo los que iban a ser salvos. Comienza diciendo así, pues los que recibieron el mensaje fueron bautizados. En aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Vamos a hacer algo muy simpático para que no sea tan extenso el tema, porque aquí hay mucha tela que cortar. Pero para que sea un poquito más corto, vamos a dividirlo en 4 puntos, ¿sí? Y esos puntos no se los vamos a decir todavía, eso por eso. Tienes que escucharlo hasta el final para que puedas saber cuál es tu punto. Punto 1, la comunión. Vamos a hablar un poquito acerca de la comunión. En ese tiempo, dice que partían el pan, estaban en la congregación, había solidaridad. ¿Qué ves tú allí en ese aspecto de ese primer sus propiedades, sus bienes? Hicieron el esfuerzo y ese sacrificio. Esfuerzo, la primera palabra clave. Y eso los lleva. Yo lo tengo aquí, Filipenses 2:13, donde dice que el Señor pone el querer como el hacer. Y en esos tiempos ya estaba derramado el Espíritu Santo, dice la palabra. Sí. Y digo que el Espíritu Santo comenzó a tocar los corazones, a llenar los corazones. ¿Y qué pasa? Cuando hablaba
que muchos llegaron y creyeron y se quedaron allí permanente, pero todos no lo hicieron. ¿Por qué? Porque muchos de los que fueron tocados se dieron cuenta de las manifestaciones del Espíritu Santo en ese momento, de esos milagros, y decidieron tomar esa determinación y dijeron, nada, me voy a esforzar porque estaban viendo la manifestación del Señor y yo quiero seguir esto. Y allí comenzó como esa unidad. Allí ellos comenzaron con ese esfuerzo, con ese sacrificio que ellos hicieron, le manifestaban a otros la unidad a través del Espíritu Santo. Y hay algo que no se especifica porque dice que 3.000 personas creyeron en ese momento, pero no se sabe si las 3.000 se quedaron, como tú estás diciendo. Uno muchas veces sale a predicar la palabra, usted le ha pasado, ¿verdad? A los que también les ha pasado. Y uno sale y le predica y entonces uno regresa a la iglesia y uno dice, no, 20 personas confesaron al Señor. ¿Y cuántas de esas 20 personas se quedaron en la iglesia o fueron a la iglesia? A veces ni siquiera una de las 20 va para la iglesia. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que ir orando. Y uno, como tú estás diciendo, hay una manifestación de unidad, de unanimidad. Las personas ahí comenzaron a entender lo que el Espíritu Santo les quería decir a tal punto que dicen que vendían sus propiedades, pero no las vendían porque ellos se querían más buenos que los demás, o sea, había necesidad, había una necesidad real. Nadie se hacía cargo de esas personas y la iglesia comenzó a poner su grano de arena para traer una ayuda a la sociedad, para traer una ayuda a las personas. Entonces, estamos viendo de que la iglesia se vio la necesidad de estar unida, ¿sí? Esa es una de las cosas que nos da o que nos regala a veces el estar en una situación apremiante como esta, porque muchas veces cuando estamos en sociedades donde todo está tranquilo, a veces estamos tan relajados uno con el otro. Sí, el hermano no vino a la iglesia, no pasa nada, bueno, lo vemos el martes que viene y no estamos despreocupados y tranquilos, pero en un lugar como este, cuando un hermano faltaba, uno se preocupaba, ¿será que lo metieron preso? ¿Será que lo apedrearon? ¿Será que lo mataron? Le mando un WhatsApp, no existía todavía, faltaban 2000 años para que existiera el WhatsApp. Por eso, porque tenían que estar pendientes y que en esos tiempos ellos tenían como esa obligación de que aquellos personas que creyeron permanecieran allí, porque ellos eran como los delegados, los que tenían la autoridad de que el evangelio creciera. O sea, dependía de ellos, de que en esos tiempos la palabra de Cristo fuera regada a nivel del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Tal vez al momento no se convirtieron o no creyeron los 3.000 completos, pero ellos tenían la responsabilidad de que esas personas, los pocos que creían, quedaran, porque de allí se iba a sembrar la semilla, de allí se iba a regar esa semilla. Y ahí vamos a hablar, en el tercer punto vamos a hablar acerca de eso. No me quiero lanzar a las otras puntos. Sí, vamos a saltar al segundo punto. El segundo punto es importante, la predicación de la palabra, que ya estuvimos adelantando un poquito acerca de ese punto, la predicación de la palabra, las señales, el bautizo y el temor de Dios. Dice la palabra que se predicó la palabra de que los que creían eran bautizados. A veces la gente pregunta, pero ¿por qué me tengo que bautizar? Yo vi en las redes sociales en estos días que alguien decía el bautismo tiene que ser obligatorio. Y no es obligatorio, porque tú cuando tienes un raciocinio, porque nosotros, por ejemplo, nosotros creemos que el bautizo lo tiene que hacer una persona que tomó una decisión. Tú creíste por cuanto te bautizaste. Si tú creíste, te bautizaste. Si tú no te bautizas, porque tú has creído. Simplemente. Pero si tú creíste, te bautizaste porque tú estás creyendo lo que dice este mensaje. Entonces, ¿qué pasa? No es obligatorio. Es un acto que tú haces voluntariamente porque tú estás creyendo la palabra. Es una decisión de la persona. Y fíjate que yo también investigaba con respecto a eso, porque en los tiempos de antes de que Cristo viniera a Juan, ¿verdad? Las personas iban a bautizarse
porque ellos sabían que a través del bautismo por Juan, ellos limpiaban sus pecados, eran perdonados. Pero ya en estos tiempos, cuando la persona decide bautizarse, porque toma la decisión de que sí, Señor, yo quiero que tu Espíritu Santo me selle, me llene, sea mi guía, mi dirección. Y allí, por medio de ese bautismo, Dios comienza también a limpiar los pecados. Por eso dice que cuando se bautiza nueva criatura, somos, porque es una decisión importante que no la toma cualquiera. Pues, y hay muchos que les da ese temor, no, pero es que si me bautizo, tengo que meterme de lleno a la religión, porque a muchos les cuesta despegarse de esas corrientes del mundo, de esas cosas, entonces no se atreven a dar el paso. Porque es un compromiso. Yo siempre le digo a la gente que ese punto del bautismo es un compromiso. Cuando tú te bautizas te estás comprometiendo totalmente. Claro, no vamos a poder hablar de ese tema extenso porque es muy profundo, pero sí, el bautismo es un compromiso. Es un compromiso que tú estás haciendo. Dice la palabra que sobrevino temor sobre las personas porque veían las señales que ellos hacían. Entonces, esto es muy importante. Las señales seguirán a los que creen. Y en ese punto también entra un poco vamos a decirlo así, se pone un poquito complicado también la cosa con los apóstoles, porque en cierta forma yo quiero que hagamos acá un pequeño juego, una pequeña dinámica, y tú te pongas a analizar lo que dice la Escritura. La Escritura dice que ellos estaban tratando de llevar el Evangelio de una forma que todo el que creyera fuese bautizado, ¿verdad? Pero también había persecución. Por ende, mira, vamos a salir a evangelizar, pero vamos a tener el mayor cuidado posible porque cada vez que salgamos a la calle a llevar la palabra, según hay un 50% de posibilidades de que no volvamos a casa. 50%. Había riesgo. Entonces tú te ponías a hacer una señal y alguien salía gritando por allá. Entonces, a veces es complicado que tú quieres hacer algo lo más callado posible. Tranquilo, vamos a seguir a explicar el evangelio. Pero siempre se armaban alborotos. Ellos iban a evangelizar, o sea, es como que el alboroto a ellos los perseguía. En un buen sentido, no en el mal sentido. A ese tipo de cosas, a las predicaciones, para ellos era algo que no conocían, pero, que la amaban, estaban a la defensiva. Pero con Juan van caminando y de repente venga un hombre que coge el nacimiento, le dice, dame algo, y le dice, lo que tengo te doy, o sea, no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy. Entonces él, levántate, anda, le dice, el hombre se levanta y comienza a gritar, y obviamente se armó un alboroto en toda la ciudad, y producto de eso, bueno, tienen que leer la Biblia para que vean qué fue lo que pasó. Ahí le dejo, no la van a pasar el spoiler. Pero pasaban esas cosas. Entonces, a veces uno dice, oye, yo quiero ese tipo de alboroto también hoy día. ¿A cuánto le gustaría ese tipo de alboroto hoy en día? A mí. ¿Por qué no, verdad? Ese tipo de alborotos son alborotos buenos. Pasa a veces. Muchas veces uno sale a evangelizar y siempre sale alguien a refutarte todo lo que tú estás diciendo. Sale alguien, bueno, y eso vamos para ir sacando el siguiente punto. Yo estaba hablando con mi esposa de un tema. Estábamos conversando acerca de que muchas veces, que es el tercer punto, muchas veces tú hablas con personas y esas personas se instruyen en la Biblia, pero no que se instruyen en la Biblia porque quieren conocer al Señor, sino que se instruyen en la Biblia porque parece que tienen una necesidad de refutar todo lo que tú le dices. Y le toman como un ataque. Oye, pero dime qué dice este versículo y tú a veces ni lo sabes. Entonces es donde entra el tema de conocer las Escrituras. O se lo saben, pero no lo aplican. Porque hay muchos que se saben la palabra de pie en cabeza, pero no aplican lo que dice la palabra. Mira lo que dice acá para entrar en el tercer punto. Vamos a terminar. Se mantenían firmes, este es el 2:42. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento de pan, en la oración. ¿Cuál es la enseñanza de los apóstoles? Se mantenían firmes en
las enseñanzas de los apóstoles. Y en la doctrina viene siendo la guía que los apóstoles dejaron para que nosotros entendiéramos las escrituras, entendiéramos la palabra. Ellos permanecían y tenían esa firmeza, no salían de las líneas o de las reglas que había, de las enseñanzas, porque al salirse iban a incumplir. Y entonces, ¿qué ejemplo se les estaba dando a las personas a las que ellos predicaban? Tenían que tener esa firmeza, tenían que mantenerse y perseverar en medio de la persecución, en medio de que muchos no estaban de acuerdo. Pero ellos tenían que permanecer firmes porque esa firmeza es la que ellos tenían que sembrar en los que iban a venir detrás de ellos, en los que ellos iban a predicar. Entonces, creo que en estos tiempos se ha perdido un poco eso porque muchas veces nos salimos consciente o inconscientemente de los lineamientos, ¿sí? Porque eso era en los otros tiempos. Pero fíjense, los apóstoles trataban de mantenerse, porque si se salían del lineamiento, las cosas no iban a salir como realmente Dios se lo había demandado, porque ellos tenían una autoridad delegada por Jesucristo. Y si ellos se salían de esa doctrina, no se iba a cumplir lo que el Señor los había enviado. El punto con la doctrina es muy importante. Yo tengo mi teoría particular, que yo la he estado conversando, después la hablo mejor. Pero en el tema de doctrina pasa algo muy interesante. Años 70, años 80, principios de los años 90. Yo todavía no he nacido todavía, no eso. Pero dicen los historiadores, porque me ve así feo, hermano. No soy tan viejo. Pero ¿qué pasa? En esos tiempos se aplicaban mucho los temas doctrinales. El tema de doctrina era muy importante, doctrina. Pero esa doctrina se volvió tan fuerte que a veces la gente no podía cumplir los temas doctrinales. ¿Qué pasó? Se fueron al otro extremo. Vamos a salir de este extremo y nos vamos a ir para el otro extremo. Entonces era como que el amor. Pero el amor, si no hay reprensión, si no hay llamado a atención, Dios nos ama. ¿Cuánto creen que Dios nos ama? Dios nos ama, pero Dios al que ama también lo azota. Dios al que ama lo corrige. Dios al que ama lo instruye. Si tú amas a tu hijo y no lo corriges, no lo instruyes, no lo educas. Por allí yo estuve leyendo algo hace rato, creo que fue, que estaban diciendo que iban a quitar de algunos medios educativos el hecho de que los jóvenes se pueden ir con el corte que les dé la gana, con la gorra si les da la gana, con los zapatos que les dé la gana, con la vestimenta que les dé la gana. ¿Dónde está la autoridad? ¿Cómo tú le vas a enseñar a respetar a un niño, a un joven, si ni siquiera puede honrar el respetar su uniforme? ¿Me entiendes? Entonces él no sabe cómo sujetarse a sus profesores porque desde ya le están quitando toda la autoridad. Entonces si un profesor le llama la atención a un muchacho que va a segundo año, a primer año, con el pelo picado de rojo, ¿me entiendes? Que rompen las reglas. Rompen las reglas. Entonces no hay normativa clara para que esa persona diga, mira, esta es la estructura, esta es la normativa, y así que tú tienes que vestirte así, así asado. ¿Por qué? Porque sí, esa es una normativa. Hay lugares que la patrona lo estuvo hablando en estos días, las normativas se tienen que respetar, y tú tienes que aprender a respetar las normativas, porque si tú no aprendes eso, si a los niños no les enseñan eso es como que aquí nosotros no les enseñamos a los niños el himno nacional. Van a crecer sin identidad nacional. No van a crecer, no saben el himno, no se saben cuál es el turpial, el ave nacional, no saben nada. Entonces, si tú no le enseñas esas cosas básicas de la identidad nacional, van a crecer sin tener una identidad nacional y van a crecer creyendo que ellos son de cualquier otro país y no van a tener la armonía con su país. Y así pasa con todas las instituciones, con todas las cosas. Entonces, nosotros no podemos ser liberales en ese sentido. Las doctrinas se hicieron para cumplirse. Si nosotros leemos Timoteo, por ejemplo, el 2.8 dice: quiero que en todas partes los hombres levanten las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojo, sin contienda. ¿Ven? Aquí dice, en el 4, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. ¿Cómo tú sabes cuál es una doctrina diabólica si no sabes cuál es la doctrina verdadera? ¿Cómo comparas?
Entonces, es importante que nosotros entendamos los principios de la Biblia. Si tú no sabes, Los principios, los fundamentos, hay un los error. lineamientos. Lo que pasa es que estamos en unos tiempos donde se confunde la libertad en Cristo con el libertinaje. Son dos cosas muy diferentes. Desde lo primero que te enseñan. Entonces tú tienes que ir caminando conforme a las enseñanzas. Y fíjate que aquí en Juan 7:16 dice así: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y una de las cosas importantes dentro de la doctrina es la obediencia. La obediencia a Dios, porque Jesucristo vino a cumplir el propósito en obediencia al Padre. Pero antes de morir y resucitar, Él también les delegó algo a los discípulos, a los apóstoles. Entonces ellos tenían que seguir ese lineamiento. Pero si ellos estaban en libertinaje, bueno, yo lo voy a hacer a mi manera. Entonces eso pasa muchas veces también, de que bueno, sí, yo quiero predicar la palabra y enseñárselo a mi manera, la manera que yo la quiero entender. ¿Sí? Y aquí es donde tenemos que tener cuidado de no salirnos de las doctrinas bíblicas, de esas enseñanzas. Yo no sé a cuántos aquí, pero mi mamá siempre me decía: mientras vivas bajo el techo de mi casa, aquí se hace lo que yo digo. Y es así. A mí a veces me decían: ¿por qué tu mamá no te pega? ¿Qué hago caso? William, mamá, oye. Nada, sí me pegaba. Pero con nada. No, mi mamá no me pegaba. ¿Ah? Me pegaba a otra persona por mi mamá. Así que se fue. Último punto, para ir cerrando. Adoración. Adoración a Dios como un estilo de vida. Fíjense usted, hermano, que cuando cerramos este capítulo, o esta porción, mejor dicho, dice: no se dejaban de reunir. Dejate de reunir el domingo. No se dejaban de reunir en el templo de un solo día, ni en las casas, partían el pan, compartían la comida, y alabando a Dios y disfrutando la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban a ser salvos. Me quiero tomar la parte alabando a Dios como un estilo de vida. Tenían un estilo de vida en el cual alababan al Señor. Entonces, el alabar a Dios es parte de lo que Dios pide de nosotros, de lo que Dios demanda de nosotros, que nosotros le adoremos, que nos gocemos en Él y que le demos gracias. Es parte de lo que Dios quiere, que como hijos nosotros estemos dando siempre ese fruto. Fíjate, algo importante también que leía, y una pregunta, de que la diferencia de las predicaciones de antes a las de estos tiempos. Fíjate que en aquellos tiempos ellos tenían la obligación tenían que ir a uno a las ciudades, visitarlas, caminar, predicarle a las personas. Pero en estos tiempos tenemos muchas maneras. Lo podemos hacer por las redes, a través de las radios, en público, por mensajes, por WhatsApp. Ellos en ese tiempo, como estaban iniciando con la palabra, no tenían esas ventajas que hay ahorita, y con todo eso lograron que la palabra fuera regada a nivel nacional, porque no nada más le predicaban a los judíos, sino ellos tenían la autoridad regada por Dios, que mi palabra sea regada por todo el mundo entero, que todos conozcan que yo vine a la tierra a morir y a resucitar por cada uno de ustedes, que a través de mi sangre fueron limpios cada uno de sus pecados. Y una de las cosas que ellos querían mantener en el ser humano era primeramente esa fe de que cuando yo voy a predicarle a alguien y acepta a Cristo, buscar la manera de hacer el esfuerzo para ir regando esa semilla. Y fíjate que ellos lo hacían porque ellos permanecían en las ciudades a las que ellos iban. Ellos permanecían como por cierto tiempo hasta lograr crear las iglesias, las comunidades cristianas, y ya cuando veían que esas personas estaban como que ya tenían esa parte de la enseñanza, iban a otros lugares. Era parte. Y a pesar de que eran perseguidos, eran tiempos difíciles, porque ellos estaban iniciando, como quien dice,
esa predicación de que Cristo murió y resucitó por nosotros, y por eso nosotros tenemos que ser agradecidos y permanecer en fe, confiando en el Señor, confiando en que si yo tomé la decisión de aceptar a Cristo, voy a caminar bajo su voluntad, bajo la cobertura del Padre. Pero, como hablabas ahorita, no a mi manera, sino la manera de que el Señor lo demanda aquí en la palabra, porque por algo el Señor me da la Escritura. Amén. Entonces, para ir cerrando ya, primeramente un agradecimiento al Señor, agradecimiento porque Dios es bueno y nos dejó esta palabra maravillosa, hermano. Tiempo de persecución, lo estuvimos hablando, tiempo donde la iglesia recibió mucho castigo, recibió mucha injusticia, sobre todo injusticia, hermano, porque ellos estaban haciendo algo bueno y recibieron muchas cosas injustas, pero lo hicieron por amor al reino de Dios, amén. Mas sin embargo, en medio de esa injusticia de su boca no salió rencor, nada de eso, sino que salieron estas palabras maravillosas en Filipenses 2. Dice, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llévenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Pablo añoraba y él decía, para mí mi mayor alegría de que yo estoy aquí preso, de que yo estoy aquí padeciendo y todas estas cosas por causa del Señor, por causa del Evangelio, es ver el fruto en ustedes, el crecimiento en ustedes. Él ni siquiera añoraba ser libre. Él ni siquiera añoraba que lo liberaran de la cárcel. Él no añoraba que le dieran un premio, que le dieran ofrendas, que le regalaran nada. Él lo que añoraba era llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, ¿vean? Mismo parecer, un mismo amor, unidos en el alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. O sea, no te creas que tú eres el que sabes más, de que tú eres el más grande. No sé qué el gozo de Pablo era saber que la palabra cada vez se regaba y una de las cosas que él anhelaba era que las personas a las que él pudo predicarles actuaran en obediencia, conforme a la voluntad de Dios. O sea, no se veía él mismo de que, bueno, nada más soy yo, no. El anhelo de él era, Señor, cumplir tu propósito y que tu palabra llegue a millones de personas, que actúen en obediencia, que permanezcan, que realmente por muchos años puedan cumplir esa doctrina. Unas últimas palabras para cerrar, brevemente, para las personas que están acá, los que están aquí. Bueno, una de las cosas importantes aquí de todo lo que hablamos es que permanezcamos en amor, en fe, en unidad, ¿sí? Cumpliendo esas manifestaciones que son a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que pone, como lo dice en Filipenses 2:13, que Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. Cuando tenemos al Espíritu Santo se manifiesta lo que se le manifestó en aquellos tiempos a los apóstoles, ese amor, esa unidad, el esfuerzo, el sacrificio de que a veces nos tenemos que despegar o desligar de muchas cosas nuestras para beneficiar a otros, no viendo nuestro beneficio sino el del otro. Señor, así como yo llegué y tú hiciste un sacrificio en la cruz por mí, yo también voy a hacer un esfuerzo para ayudar a otros y que las personas puedan llegar a ti y cumplir tu palabra conforme a tu voluntad. Amén. Les bendigo a cada uno de los que están aquí y a los que nos están viendo también. Obediencia, amor y fe. 3 bases importantes en nuestras vidas para permanecer fiel y leal a nuestro Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, porque hay cosas que a veces no podemos con nuestra fuerza, pero tenemos al Espíritu Santo de Dios en estos tiempos en nuestras vidas y Él se nos puede ayudar y direccionarnos a hacer las cosas correctas. Amén. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias. Un aplauso a Dios. Bienvenidos a Solicitud de Amistad, un canal hecho para ti, con noticias, reflexiones, entretenimiento y mucho más, siempre resaltando los valores y las cosas buenas de la vida. Solicitud de Amistad, mucho más que simple entretenimiento.